Bueno, entonces pues la idea es revisar hoy algo de la temática que está en la tarea en curso, específicamente con el ejercicio 1 y 2. ¿Listo? Pero pues antes, como siempre, me gusta a mí iniciar con generalidades de la tarea. Recuerden que inició el 28 de octubre y tenemos hasta el martes 26 de noviembre como entrega final en el entorno de evaluación. Recuerden también que 3 días antes de la finalización de la tarea no se realimentan los aportes en el foro. Entonces, pues para que ustedes por favor vayan subiendo sus aportes oportunamente, de manera que puedan tener una retroalimentación. Recuerden que son 115 puntos, es una actividad individual y la entregas en el entorno de evaluación. Eh, Recuerden nuevamente que deben elegir una letra en el foro de los ejercicios que van a desarrollar. Son ejercicios, bueno, 4 ejercicios que son razonamiento, el primero es de razonamiento deductivo e inductivo, el segundo es de las proposiciones de su clasificación, el tercer ejercicio de razonamiento cuantitativo por medio de análisis gráfico y el cuarto es un ejercicio de análisis de datos. Recuerden que deben mencionar en el foro, por favor, la letra que van a hacer y recuerden que una vez mencionado en el foro la letra que van a desarrollar, esa es la letra que, literal que van a desarrollar para los 4 ejercicios. También recuerden que hay un ejercicio complementario que si quieren pues ahorita también ustedes un poquito. Pero la letra que ustedes elijan, esa es la letra que van a desarrollar en los 4 ejercicios. Es básicamente los pasos para poder llegar a la tarea son descargar la guía de actividades con los respectivos ejercicios, escoger la letra en el foro, leer las referencias bibliográficas que tenemos y todo el material bibliográfico que se tiene para esta tarea, desarrollar los ejercicios, compartir los ejercicios en el foro. Recuerden que tampoco es necesario que ustedes hagan o tengan desarrollados esos 4 ejercicios para compartirlo en el foro, ¿no? Ustedes pueden ir compartiendo poco a poco sus avances, de manera que cuando lleguemos al final de la tarea, ustedes hayan podido tener una retroalimentación efectiva, ¿sí? El quinto es organizar el trabajo en la plantilla que se da para ello. Y por último, cargar el trabajo en el entorno de evaluación. Unidad 3, tarea 4. Recuerden que pues hay una fecha límite para hacerlo, entonces pues espero que todos puedan cumplir con esto. Vamos a hablar un poquito de lo que es el primer ejercicio. Entonces el primer ejercicio nos habla de lo que tiene que ver con los tipos de razonamiento, ¿ya? Entonces nosotros primero vamos a identificar cuál es la diferencia entre un razonamiento deductivo y un razonamiento inductivo para poder identificar o cuáles son las claves para nosotros poder identificar dentro de nuestro ejercicio cómo lo podríamos hacer. Entonces, un razonamiento deductivo es aquel tipo de razonamiento donde se utilizan premisas verdaderas y también pueden ser válidas, eh, premisas verdaderas y válidas y también pueden ser con conclusiones verdaderas. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sergio es hombre, entonces Sergio es mortal. ¿Listo? En el razonamiento deductivo también podemos entender que son razonamientos que pasan de lo general a lo particular, como en este caso que nos están diciendo todos los hombres son mortales, estamos hablando de algo muy general y estamos pasando a algo particular, donde al final decimos que el Sergio es mortal, se concluye algo. Por otro lado, el razonamiento inductivo es aquel que se basa en observaciones específicas y llega a unas generalizaciones mucho más amplias, ¿cierto? Entonces se usan datos obtenidos mediante observación y posteriormente esos datos se utilizan para llegar a las conclusiones. Entonces aquí lo que hablamos es de que partimos, y valga la redundancia, de algo particular a algo general, ¿cierto? Pues como ejemplo tenemos, el primer cuervo que observé era de color negro, el segundo también era el mismo color, el tercero también el mismo color. En conclusión, todos los cuervos que observé son de color negro. Entonces, mire que estamos haciendo unas premisas particulares y finalmente estamos dando una conclusión que está abarcando toda la generalidad. Entonces, eso es la característica de un razonamiento inductivo. Y básicamente eso es lo que nos están proponiendo en nuestro primer ejercicio, que si me permiten un momentico, voy a abrir el anexo de los ejercicios
para que miremos qué es lo que nos están pidiendo. Pues, ¿me confirman si están viendo el PDF de los ejercicios, por favor? Sí, señora. Daniel, cuéntame, antes de iniciar con los Profe, una ejercicios. pregunta. Es que yo estoy en otra explicación que está haciendo el profe. Yo ya le di que confirmar asistencia. ¿Me puedo salir de esta y entrar a esta? Sí, claro, digamos que ustedes deciden a cuál entrar. Eso es una decisión de ustedes. Yo lo que les he dicho es que tengan en cuenta que los CIPAs, porque hay algunos que me han dicho que se les ha cruzado con CIPA de primera matrícula, tengan en cuenta que los CIPAs de primera matrícula, ustedes pueden obtener puntos de esos CIPAs. De este, lastimosamente, no, pero pues es decisión de ustedes a cuál entran. ¿Listo? Pero entonces, si ya confirmé asistencia ya y me estudia ya, ¿puedo pasar a este? Yo creería que sí. Si ya confirmaste tu asistencia, sí. Listo, gracias, profe. Listo. Entonces, estábamos diciendo, perdón, que pena, si están viendo el PDF de los ejercicios. Sí, sí, señora. Sí, Listo, vale. señora. Entonces, si nosotros vemos acá en los ejercicios, precisamente el primer ejercicio, en cada una de las letras nos están dando un razonamiento. Pues independientemente de cuál sea, nos están dando un razonamiento. Entonces dice, a partir del razonamiento que hayas seleccionado, a partir del literal que tú seleccionaste, deberás dar respuesta a los siguientes ítems. Debes identificar la premisa o premisas y la conclusión. Identificar si es un razonamiento inductivo o deductivo y justificar o argumentar eh, el porqué de ese razonamiento. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer unos ejemplos que tienen que ver con el ejercicio número 1. Es ejemplo del ejercicio tipo número 1. Acá tenemos nuestro argumento. Entonces dice, el ingreso a la tribuna familiar le costó a una persona 30.000 pesos. A la segunda persona que ingresó le costó lo mismo que a la primera. A la enésima persona que ingresó a la tribuna familiar pagó 30.000 pesos para ingresar. Por lo tanto, la N más 1, o sea, la que sigue de la enésima persona que va a ingresar a dicha tribuna, les va a costar lo mismo que a las personas que entraron antes que él. Es que podríamos decir de ese argumento. ¿Qué creen ustedes? Primero, nos piden identificar nuestras premisas y las conclusiones, o la conclusión, no las conclusiones, porque solamente es una, y la conclusión de dicho argumento. ¿Cuáles podríamos identificar como premisas? ¿Qué dicen ustedes? Los escucho. ¿Cuáles serían las premisas de este argumento? Qué pena. ¿Me están escuchando mejor? Es que me dicen que se escucha muy suave. Yo escucho bien, profe. Entonces, los escucho. ¿Cuáles serían las premisas de este argumento que tenemos acá? ¿Qué dicen ustedes? Sería Bueno, como el precio, profe, lo que le costó a la primera persona. La primera familia le costó una persona 30 pesos. 30.000, pero no la premisa no es algo así particular. La premisa, recuerden, igual como en la primera tarea que teníamos premisas, recuerden que la premisa tiene una estructura. Profe, Hagan de cuenta que la premisa es una frase, profe, ¿cierto? la Entonces, premisa son las sea, tribunas. la premisa sería el ingreso de tribuna familiar de costo de persona 30.000 pesos, digamos. Esa es una premisa. la premisa sería completa. Entonces, digamos, el ingreso a la tribuna familiar le costó a una persona 30.000 pesos. Esta sería mi primera premisa. ¿Sí? Es una frase completa con una estructura completa. ¿Sí? No es la tribuna, no son solo 30.000 pesos, no es el ingreso, es toda la información que me está dando mi estructura, mi oración. El ingreso a la tribuna familiar a una persona le costó 30.000 pesos, ¿cierto? Entonces, en este, a la segunda persona, entonces la segunda persona que ingresó le costó lo mismo que a la primera, aquí tendríamos otra. La enésima persona que ingresó pagó 30.000, ahí digamos que podríamos identificar tres premisas, ¿cierto? Digamos, premisa 1, premisa 2, premisa 3. Y si yo las marco acá, esta sería la 1, esta sería la 2.
Porque no me dicen que sea una sola premisa, que sean dos o que sean tres. Eso va a depender de mi argumento, ¿sí? Va a ser una, dos o tres, ¿sí? ¿Y cuál sería la conclusión de este argumento? ¿Qué Por dicen lo, ustedes? Exacto, sí. ¿Qué me dicen? por lo tanto, a la n+1 enésima persona que ingresa a dicha tribuna, su ingreso le costó lo mismo que a las personas que entraron antes que él. De la conclusión es lo que se concluye después de haber dicho las primeras premisas, ¿cierto? En una conclusión uno la va a identificar porque diga, por lo tanto, entonces, ¿cierto? Por lo anterior, está como cerrando ahí la frase. Entonces, esa sería mi conclusión. Entonces, por lo tanto, a la enésima más uno, a la n+1, o sea, después de la enésima, también le costó 30.000 pesos el ingreso a esa tribu. Listo. ¿Qué tipo de razonamiento, de acuerdo a lo que acabamos de ver nosotros anteriormente, sería este razonamiento? ¿Un razonamiento deductivo o inductivo? ¿Deductivo? Vamos a recordar simplemente cuál es la diferencia entre el deductivo y el inductivo. ¿Listo? Entonces, el inductivo de particular a general y el deductivo de general a particular, o para que lo tengamos en cuenta. Entonces, acá mis premisas son una observación o algo general o algo particular. O sea, yo tengo que fijarme Particular. exacto, yo tengo que fijarme en mi premisa y en mi conclusión. Entonces, mis premisas son algo particulares, ¿cierto? A esa familia le costó 30.000 pesos, a esta segunda persona le costó 30.000 pesos, entonces a la enésima persona le costó 30.000 pesos, son cosas particulares. ¿Y cuál es mi conclusión? ¿Mi conclusión es particular o es una conclusión general? ¿Sería General. general? Es, General. exactamente, exactamente. Entonces sería un qué, un deductivo o un inductivo. De particular a general. Se les va a poner aquí, de Creo que general a, inductivo. sí, de general a particular es deductivo. Particular a general es inductivo. Entonces, en ese orden de ideas, aquí tenemos un razonamiento inductivo. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues por lo que acabamos de analizar. Porque estamos partiendo de algo particular a concluir algo general. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces, los estudiantes de la UNAD del curso de pensamiento requieren estudiar 18 horas semanales para aprender lo básico. Fernanda desea aprender del curso de pensamiento. Entonces, Fernanda debe estudiar 18 horas semanales. Entonces, primero identifiquemos nuestras premisas. ¿Cuáles serían nuestras premisas en este razonamiento? Los estudiantes de la UNAD del curso de Pensamiento Lógico Matemático requieren estudiar 18 horas semanales para aprender lo básico. Exacto. ¿Alguna otra premisa? Fernanda desea aprender del curso de PLM. Premisa 1 sería hasta donde la mencionaron y esta sería nuestra segunda premisa. Entonces, los estudiantes de la UNAD del curso de pensamiento requieren estudiar 18 horas semanales para aprender lo básico. Fernanda desea aprender del curso. Entonces, miren que ahí nos da como esa pauta para La entender cuál es la conclusión, conclusión. esa sería como la conclusión. Entonces, Fernanda debe estudiar 18 horas semanales. Esta sería nuestra conclusión. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos premisa 1, premisa 2 y nuestra conclusión. Entonces, digamos que esto ya lo identificamos. Ahora, ¿sería un razonamiento deductivo o inductivo? Deductivo, profe. Sería deductivo. Miren que estamos pasando de lo general a lo particular. Los estudiantes del curso, todos los estudiantes deben dedicar 18 horas semanales, ¿cierto? Fernanda quiere aprender o quiere esto.
Entonces, Fernanda debe, ¿cierto? Mire que la conclusión se basa en algo general para llegar a esa conclusión particular. Entonces, este sería un razonamiento de tipo deductivo. ¿Listo? Vamos a hacer otro. A ver, ¿qué dice? Hace 15 días ha venido lloviendo diariamente en la ciudad de Cali. Juan debe asistir hoy a una clase tipo B-Learning en la sede de la UNAD Cali, razón por la cual Juan ha decidido llevar paraguas y chaqueta. ¿Cuáles serían nuestras premisas acá? ¿Quién me las dice? Hace 15 días ha venido lloviendo diariamente en la ciudad de Cali. Exactamente. ¿Cuál otra? Juan debe asistir hoy a una clase tipo B-Learning en la sede de la UNAD Cali. Perfecto. Y la conclusión, razón por la cual Juan ha decidido llevar paraguas y chaqueta. Exactamente. Entonces, mira, razón por la cual, mira que diferente a entonces o por lo tanto, pero pues es como esa frasecita que nos dice que ahí estoy como concluyendo, ¿cierto? De razón por Parte la de cual, lo bueno, general a lo particular. de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. A lo particular. O sea, ¿qué me dices? ¿Es inductivo o deductivo? Pensemos ahí para que podamos entender. Parte de lo general a lo particular. Yo digo que es inductivo, ¿Por qué? porque nace de lo particular a lo general. Sí, pero digamos que es entender por qué decimos general o por qué decimos particular, ¿cierto? Sí es de tipo inductivo. Porque habla de la ciudad de Cali. Entonces, particularmente la ciudad de Cali. Y luego dice que, a ver, Pero eso es general. Para mí también sería general porque estoy hablando de la ciudad entera, ¿no? Está hablando de la ciudad entera. Pero es una tendencia en un periodo de tiempo. O sea, está induciendo una conclusión de llevar chaqueta y paraguas por un periodo de tiempo que ha llovido. ¿Sí? Entonces, al final, no hay una, ¿cómo les digo? No hay una razón o una explicación o una concreta, ¿cómo se diría? Mejor dicho, sigue habiendo una incertidumbre al final si va a llover o no. O sea, yo no puedo decir que mañana llueve porque ayer llovió y anteayer llovió. O sea ¿Sí que me el hago entender? razonamiento también puede ser partiendo de lo particular y terminar en lo particular. Es más que en este caso, para pasar algo, no es por la conclusión, sino es por la forma en que llego a la conclusión. O sea, yo estoy concluyendo algo que no necesariamente va a ser, porque por eso recuerden acá lo que decía al principio en el deductivo, que es importante, ¿cierto? Las conclusiones deben ser verdaderas. Esto es importante para que un razonamiento sea deductivo. Cuando yo concluyo que voy a llevar paraguas, yo no puedo afirmar que ese día vaya a llover. ¿Sí me hago entender? Allá. Claro, sí, Es, existe la No, probabilidad no de que entendí. haga buen tiempo o haga mal Exacto. tiempo. Tú no puedes decir que porque antier llovió y ayer llovió, hoy va a llover. O sea, y las no hay, premisas deben ser verdaderas. exacto, no hay nada que te afirme que pues sea así, hay pronósticos, lo que quiera, y hay porcentajes y probabilidades, pero nada, no hay nada en certeza de que porque ayer llovió y antier llovió, hoy vaya a llover. ¿Sí? Es la persona que dijo que Sí, no había sí entendido. lo entendí. Sí lo O sea, entendí. sería distinto, perdón, ahí interrumpo, si dijera razón por la cual Juan ha decidido llevar paraguas porque está lloviendo pues en Cali, sería, ahí ya sería, Lo que pasa es que ahí ya no sería la conclusión. Sí, digamos que aquí este ejemplo no lo podemos volver deductivo. O sea, de la forma en que es, siempre será inductivo. Porque tú no puedes, o sea, tú, que porque ayer llovió, o bueno, ayer hizo sol,
antier hizo sol, entonces mañana va a ser sol. No, eso no lo puedes saber. Por eso te digo, o les digo, muy bien, es muy importante esta primera diapositiva que les coloco acá, donde ¿qué me dice el razonamiento deductivo? La conclusión debe ser verdadera. Por lo tanto, entonces Sergio es mortal. O sea, eso es algo que es verdadero. ¿Sí? Ah, O sea, no hay una es que incertidumbre lo en esa otro es como conclusión. una, O sea, yo No creo que hay, es como que no hay ninguna incertidumbre, entonces no hay como algo exacto, que tú puedas como como una pensar aparte, hipótesis. entonces no hay duda. no hay duda, exacto, no hay duda. Vamos a hacer unos jueguitos que de hecho de pronto si ustedes ya tuvieron su cita de primera matrícula o lo vieron, de pronto los pudieron haber utilizado, ¿sí? Pero igual los vamos a hacer. ¿Listo? Denme un segundito, yo cargo acá. Listo. Entonces, dice, lee detenidamente el argumento e identifica qué tipo de razonamiento es. Patricia, Carlos y Caterín estudian pensamiento lógico y matemático en la UNAD. Ellos ingresan a participar en el campo los lunes, miércoles y viernes. Jaime, Joana, Carla también estudian pensamiento lógico y matemático. Ingresan a participar en el foro los martes, jueves y sábado. En conclusión, todos los estudiantes de pensamiento lógico y matemático ingresan 3 días a la semana a participar en el foro. ¿Qué tipo de razonamiento creen ustedes que sería ese? A Deductivo. mí deductivo. Ay, perdón, que eso me fue acá. Deductivo recuerden a qué se refiere deductivo. Recuerden A siempre, lo general o lo particular. No es cuantitativo. otra vez a deductivo. Deductivo. Inductivo, de lo particular a lo general, el inductivo. El deductivo, de lo general a lo particular. Listo. ¿Qué creen ustedes que me está diciendo estas premisas que tengo acá? Ah, ok, me había equivocado. Es Entonces inductivo. inductivo. Inductivo porque está hablando primero de ellos y después habla del grupo completo. Exactamente. Además, mire que él concluyó, bueno, el razonamiento concluye que todos van a ingresar 3 días. ¿Eso será que lo podemos afirmar? Que todos van a ingresar 3 días al campo. Sí. Eso no lo podríamos afirmar. Dice, los egresados de la UNAD desarrollan habilidades profesionales de autonomía, trabajo en equipo y compromiso social. Camila es profesional en psicología de la UNAD, por lo tanto, Camila es una psicóloga con habilidades profesionales de autonomía, trabajo en equipo y compromiso social. Estamos partiendo de particular o de general. De general. General De a general. particular. En Entonces, general. ¿qué diríamos? Deductivo. Deductivo. Correcto. Dice el argumento, determine la conclusión. El automóvil de mi abuela es rojo. El automóvil de mi tío es rojo. El automóvil de mi hermano es rojo. Los automóviles de la familia suelen ser de color rojo. Los automóviles de la familia suelen ser de color rojo. Ajá. Mire Los que, au- Ujú. dime, no, qué pena. Sí, lo que dijo el compañero. Ok, desde acá. Miren que a lo que iba era que en esta no están diciendo por lo tanto, entonces, pero miren que después de que uno lee la estructura, uno se da cuenta que eso es lo que está concluyendo, ¿cierto? El tipo de razonamiento que parte de general a particular es inductivo o deductivo. 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 Bien. Y esta dice, todo animal vertebrado presenta esqueleto interno articulado y formado por huesos. Los peces cuentan con espina dorsal y su esqueleto está adaptado a desplazamiento en ambientes acuáticos. Las aves cuentan con esqueletos aerodinámicos y sus elementos anatómicos están adaptados al vuelo.
Por lo tanto, los peces y las aves son animales vertebrados. ¿De qué estamos partiendo? ¿De una premisa particular o de una premisa general? De general porque habla de todos los animales. Vertebrados, pues. Exacto. Ujú. Entonces, este tipo de razonamiento sería ¿qué? ¿Deductivo o inductivo? Deductivo. Deductivo. Entonces, eso es básicamente lo que nos están pidiendo en nuestro primer ejercicio. Que identifiquemos nuestras premisas, las conclusiones y finalmente que identifiquemos qué tipo de razonamiento está en ese argumento y pues dar una justificación. Pues digamos que no solamente porque parte de la generalidad particular, sino pues mostrar por qué decimos que es una particularidad o mostrar también por qué decimos que es una generalidad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con respecto al ejercicio 1? No. Pues No, ninguna, profe. a futuro Cuéntame. habría otro ejemplo de inductivo, perdón, como para entenderlo mejor. Tengo acá, pero pues no tengo acá, pero déjame, yo lo busco y se los pongo en el chat de Teams. Listo, gracias. ¿Listo? Vale. Listo. Ahora, ¿de qué trata nuestro segundo ejercicio? Desde nuestro segundo ejercicio, lo que nosotros tenemos son los cuantificadores, ¿cierto? Identificación de cuantificadores. Entonces, ¿qué es un cuantificador? Un cuantificador es una expresión con la que aprendemos cuantificar o determinar una cantidad o la cantidad en una proposición. Entonces, existen algunos tipos de cuantificadores que son los cuantificadores universales que se simbolizan como con una A invertida, si lo quieren ver, ¿cierto? Y su negación pues es la A invertida con una línea de negar. Y la forma es, o cómo se lee para todo, ¿cierto? Ese es el cuantificador universal, para todo. Y existe el cuantificador existencial, ¿cierto? Que simboliza con una E como invertida, ¿cierto? Su negación, pues, es la E negada. Y se simboliza, y se lee como existe. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todos los estudiantes del curso de pensamiento lógico y matemático son inteligentes, ¿cierto? Entonces, esto es para todo X, ¿cierto? Y acá la proposición, que en este caso es que los estudiantes del curso de pensamiento lógico y matemático son inteligentes. Existen estudiantes del curso que se sobresalen por su dedicación. Entonces, simbólicamente sería, existen, ¿cierto? Estudiantes que sobresalen por su dedicación. Entonces, lo que hay que entender es eso. Está el cuantificador universal, que universal está hablando como de todo, ¿cierto? Y existencial está hablando de algunas cosas, de unas particularidades. También podemos decir que el cuantificador universal es la proposición de que es verdadera para todos los valores de X, ¿cierto? Y puede ser positivo o negativo. O sea, el universal me está abarcando todo el conjunto de las cosas que yo esté analizando en ese caso. Entonces, por ejemplo, todas las frutas son dulces o ninguna fruta es dulce. Eso es universal, pero comunicado, ¿cierto? Pero también estamos hablando de, digamos, ninguna, o sea, son ninguna, o sea, no cabe la posibilidad que haya alguna, no, ninguna o todas, ¿sí? Entonces, a eso es lo que nos referimos con universal. ¿Cómo sería el universal afirmativo? Pues sería para todo que pertenece al universal, pues se cumple eso, ¿cierto? Entonces, aquí sería para todo X que pertenece a U, es que todas las frutas son dulces. Es decir, que para todo X se cumple el P de X, que es que sean dulces, ¿cierto? Para todo X, ¿cuál es la X? En este caso, las frutas. Entonces, todas las frutas son dulces. Y el universal negativo lo podríamos simbolizar de esta forma. Es decir, que para todo X no se cumple. ¿Quiénes son nuestras X en este caso? Las frutas. ¿Qué es lo que no se cumple? Que sean dulces. ¿Sí? Entonces, ese es el cuantificador universal. Ahora, del cuantificador existencial, pues lo que podemos decir es que en esa proposición existe al menos un elemento del universo de discurso tal que sea verdadero. Puede ser afirmativo o puede ser negativo. Entonces, por ejemplo, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 16-4.
algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 16-4. Entonces, mire que puede haber algún elemento, por eso dice alguno o algunos, y puede ser afirmativo. El primero, mire, se matricularon, o sea, algunos se matricularon, algunos no se matricularon, ahí lo estoy negando. En cuanto a su simbología, podríamos decir que es aquí, ¿cierto? Es decir, hay al menos un X, en este caso, ¿quiénes serían los estudiantes? ¿Y qué es lo que se cumple o no se cumple? Que se matriculó en el periodo 16-4. Y en el existencial negado o negativo, podríamos decir al menos un X, en este caso, ¿quiénes son los X? Al menos un estudiante no se matriculó en el periodo 16-04. Digamos que eso es lo que nosotros debemos identificar y esos son los tipos de cuantificadores que nosotros vamos a tener que identificar en este ejercicio número 2. Entonces, déjenme, yo presento lo que nos están pidiendo en el ejercicio número 2 para que ya entremos a mirar los ejemplos. Entonces dice, cuantificadores, proposiciones categóricas, ¿verdad? Cuantificadores, proposiciones categóricas y su clasificación. Entonces dice, a continuación encontrarán los enunciados para el desarrollo del ejercicio 2. Entonces recuerden, cada uno de acuerdo a su literal, deberá completar sus enunciados con el cuantificador indicado de tal manera que obtenga enunciados consistentes gramaticalmente, ¿cierto? Pues, en el primero dice cuantificador universal, cuantificador existencial. Mire que en cada uno le están diciendo, de hecho usted prácticamente le están diciendo qué cuantificador es. Universal, existencial, aquí dice existencial negado, cuantificador existencial, universal negado, cuantificador. Mire que le están diciendo en cada letra, no es sino que usted determine cuál es el que debe colocar. Entonces, una vez que usted tenga esto, es identificar cuál es el cuantificador, se debe llenar esta tabla, que es la estructura de representación simbólica de las proposiciones categóricas. Mire que usted tiene dos proposiciones, P y Q. Entonces, usted acá debe poner la información de P, ¿cierto? El cuantificador, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de cuantificador es? Universal, existencial, bueno, ahí ya está. Pero bueno, acá lo podríamos poner como el cuantificador que colocan acá. El término o sujeto, ¿cierto? La cualidad verbo, mire que recuerde que todo está, es una estructura gramatical, toda mi proposición, ¿cierto? Y la simbología, que es la que estábamos hablando aquí de para todo o existe, eso es lo que tendríamos que entrar a mirar. Después de esto, después de ser identificado esta tabla, con esa información que usted tiene, usted debe llenar este cuadro de oposición, ¿cierto? Entonces usted debe identificar si su primera proposición es universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa o particular negativa. Cuando usted identifique qué tipo de proposición tiene usted separa acá en esta tabla. Entonces digo, bueno, mi primera proposición es A. Y mi segunda proposición cumple lo que sea tipo O, que es una particular negativa. Entonces usted traza una línea entre esas dos y esa sería el cuadro de oposición entre esas proposiciones. Entonces esas proposiciones, si ese fuera el caso, serían contradictorias. Si ese fuera el caso, pues que tuviéramos como ejemplo. Listo. Entonces, eso es lo que deberíamos hacer nosotros en nuestro segundo ejercicio, de acuerdo, señor. Qué pena, profe, no entendí ese cuadrito. Ya lo Me vamos a hacer perdí con en ese ejercicios. momentico. No hay problema. Ya lo vamos a hacer con ejercicios para que ustedes lo puedan identificar. ¿Listo? Bueno, señora, gracias. Listo. Digamos que hasta aquí hemos identificado el cuantificador y esta es la forma de llenar el cuadrito, ¿sí? Que ya le voy a explicar cómo se hace, ¿cierto? Entonces, usted va a tener sus dos proposiciones categóricas, ¿cierto? Que es una frase, que van a denotar una pluralidad, una singularidad, porque recuerden que hay cuantificadores universales o existenciales o particulares, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Y las proposiciones pues constan de un sujeto, que es quién es, predicado, lo que se dice, ¿cierto? E indicar sobre el sujeto una cantidad que se puede denotar como todos, algunos o ningunos. Las proposiciones, de acuerdo al cuantificador que usted utilice, puede ser universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa o particular negativa. ¿Listo? Los otros tienen culo de hambre, ¿qué? ¿Alguno nos dice? Por favor, me colaboran pero con ahorita. mi favor. Listo. Entonces, de acuerdo a la proposición que uno tenga, es que uno la ubica en el cuadro
y traza entre esos dos para determinar cómo son esas dos proposiciones. Pero entonces vamos a hacer un ejemplo, porque con ejemplo es mucho más fácil de entender. ¿Listo? Entonces, un ejemplo del ejercicio tipo 2. Creo que se me fue completa. Vamos a hacer solo una de las dos, por ahí lo haciendo por partes. Espérame un segundito, yo corrijo ahí la diapositiva. Hagámosla así completa. Entonces, en la primera, todos los municipios, ya dije, vale. Los municipios del Tolima son fríos. Algunos. Entonces, ahí, ¿cuál sería exacto? ¿Cuál sería el cuantificador que deberíamos utilizar? Algunos. Ajá. Algunos. Y pues antes, para de una vez con el otro, los gatos maullan. Ahí, ¿cuál sería nuestro cuantificador? Todos. Todos los gatos maullan. Entonces, Todos. acá iríamos con algunos, ¿cierto? Y aquí iríamos todos. En la de abajo, algunos, todos estudiantes no presentaron la tarea 2. Algunos. 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 Ninguno. Y aquí sería ninguno, Ninguno. ¿cierto? Ningún árbol es cuadrado, ningún árbol es cuadrado. Listo. Si nosotros quisiéramos identificar, y acá tendríamos que identificar qué tipo de cuantificador es. ¿Cierto? Entonces, completar el argumento, ya lo hicimos. Ya hicimos la completa del argumento. Escribir el argumento en lenguaje simbólico. Entonces, ahí es donde nos tenemos que acordar de cómo es nuestro lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces, recuerden, el lenguaje simbólico se los voy a colocar por acá y más bien si quieren les voy a tomar una fotico y se los voy a llevar a la otra diapositiva para que lo tengamos como a la mano. Entonces, yo le tomo la fotico y lo pongo aquí. Este es el listo. Entonces, por acá tenemos miren, esta sería la simbología del universal afirmativo y ya les pongo la simbología del existencial. Listo. Y ahí tenemos las dos simbologías. Entonces, si nosotros identificamos o entendemos qué tipo de cuantificadores, pues ya vamos a poder saber cuál es la simbología que deberíamos utilizar. Entonces, en nuestra primera proposición donde decimos algunos municipios del Tolima son de clima frío, ¿estamos hablando de un universal o de un existencial? Existencial. 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 Y estaríamos hablando de un existencial afirmativo. Afirmativo. Es que aquí no me quedó el nombre de este. Sería un existencial afirmativo, ¿cierto? Entonces, sería esta nuestra simbología, ¿cierto? Entonces, digamos que para esta primera sería X que pertenece al universal, P de X, si lo queremos poner de alguna forma. Todos los gatos maullan, existencial o universal. 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 Afirmativo o negativo. Maullan es Afirma. afirmativo. 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 Entonces, Afirmativo. ¿cuál sería nuestra simbología? Esta que tenemos acá. Para todo X que pertenece a ese universal,
Entonces, PDX. Algunos estudiantes no presentaron la tarea 2, universal o existencial. 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 Existencial, afirmativo o negativo. 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 Entonces, ¿cómo sería nuestra simbología? Es existencial, negativo. Entonces, Invertida X. exacto, que pertenece a Pertenece a universal un y pues negar esa condición. ¿Sí? Y el último, Universal negativo. es universal negativo, ¿cierto? Ninguno. Entonces, ¿cómo sería nuestra simbología? Sería para todo X que pertenece al universal, ninguno cumple eso que está ahí. Entonces, ningún árbol va a ser cuadro. Esa sería la simbología de nuestros, de nuestros cuantificados. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer uno tal cual como nos están pidiendo en el ejercicio. Entonces, vamos a identificar nuestro cuantificador y luego lo vamos a colocar, ¿cierto? Acá, para identificar lo que estamos hablando en la tabla que tenemos allá. Entonces, la primera, los estudiantes de la UNAD son disciplinados. ¿Cuál sería el cuantificador a utilizar ahí? Algunos. Algunos. No. No porque dice los, algunos no, no porque diría algunos los, no, sería afirmativo. Exacto. Ojo, no es que necesariamente es que sea cierto, ojo, ¿sí? Digamos que lo que nos dice la compañera, que qué pena no le alcanza a escuchar, ver el nombre, también tiene que tener una estructura gramatical, y no, yo no digo algunos de los estudiantes, no. ¿Cómo se diría? Todos. Todos los estudiantes, ¿cierto? Pues todos, cumpliendo nuestra estructura gramatical. ¿Cuál sería nuestro término o, bueno, el sujeto, pues? Acuerden del español de lo que nos hablan de cómo. Los estudiantes de la UNA. Exactamente. ¿Cuál es la... Ven, yo voy a revisar si esta tabla es igualita a la que ustedes tienen, porque puede que no. Un segundito. Ahí cambia el verbo. Cualidad o verbo es lo mismo que tenemos acá. O sea, cualidad es el verbo en la tabla de ustedes. Entonces, aquí, ¿cuál es el verbo en ese? Son. 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 Y para que lo digamos, término predicado, bueno, está de la misma forma. Digamos que es como ese adjetivo que le están dando, como ese complemento también. ¿Qué sería acá en nuestro caso? ¿Son qué? Disciplinados. 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 Nuestra proposición Q. ¿Qué creen ustedes que cuál debería ser el cuantificador? Ninguno. Que ninguno. Bueno, sí, digamos que uno podría poner cualquiera de los dos, pero pues aquí sería algunos son disciplinados. Algunos. Acá el Pero mismo, sería válido si yo coloco ninguno. en este ¿Podría caso valer? sí, en este caso se podría valer. ¿Cuál sería mi cualidad o verbo? Están. Están. Y nuestro predicado, Lo mismo, disciplinados. Disciplinado. listo. ¿Qué tipo de cuantificador es este? El todos. Porque es que recuerden que en la tabla de ustedes, se la pongo acá, ustedes ven, ok, sí, lo digo es porque acá ustedes tienen que poner la simbología en la tabla. Nada más que en mi tablita yo no tengo el espacio para poner simbología, pero ustedes deben colocar la simbología.
Entonces, si estamos hablando de todos, sería un universal, afirmativo o negativo de acuerdo a nuestra Afirma. Afirmativo. afirmativo. Entonces, recuerden que la simbología sería para todos los que pertenecen a O en todos los periodos. Y algunos están disciplinados. Universal o existencial. 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 Afirmativo o negativo. Afirmativo. 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 Entonces, miren que ustedes tienen que colocar, ¿cierto? Tienen que colocar su simbología acá en el espaciecito acá donde tienen el espacio en la simbología en la tabla de ustedes. Y después de esto, recuerden que les dije que después de esto, lo que deben hacer ya es entonces el cuadro de oposición. Entonces, vamos a identificar cómo es que se hace ese cuadro de oposición. Entonces, cuando ustedes ya tienen sus dos proposiciones, que son estos dos, entonces vamos a identificar la primera. De hecho, pues ya lo hicimos previamente para poder poner la simbología. Nosotros ya habíamos identificado qué tipo de proposición es. Entonces, si yo digo, todos los estudiantes de la UNAD son disciplinados, ¿en qué habíamos quedado? ¿Que era universal? ¿Sí o no? Y afirmativo o negativo. Universal afirmativa. Afirmativo. Entonces, exacto. Entonces, esta proposición P, de acuerdo a esta clasificación que yo tengo aquí, es tipo A, tipo E, tipo I o tipo O. Mire, la A debe ser Tipo una A. universal, exacto, porque la A es universal afirmativa, entonces esta es una proposición tipo A. Algunos de los estudiantes de la UNAD están disciplinados. ¿En qué habíamos quedado con que era este cuantificador? Particular afirmativo tipo I. Particular afirmativo tipo I. Correcto. Entonces, ¿yo qué es lo que hago en mi cuadro de oposición? Pues me ubico en estas dos, en este caso, en A, ¿cierto? Y en I, y trazo, una línea recta entre ellas, y ahí es donde yo identifico qué son esas dos proposiciones. Entonces, para este caso, ¿cierto? P y Q son ¿qué? Subalternas. Sí, señor. Mm. Son proposiciones subalternas, que eso es lo que me están pidiendo que haga en esas dos, ¿cierto? Eso es lo que me están pidiendo. Y esta es la forma de llenar este cuadrito, este cuadro de oposición. Que como usted ya llenó el cuadro previo, usted ya identificó, como usted le puso la simbología, usted ya sabe si es universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. Eso ya lo va a saber. Y no es sino que se ubique y trace la línea entre ellas dos. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Les dice, los equipos del FPC, este es un equipo de fútbol, supongo, son competitivos. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué cuantificador podríamos utilizar ahí? Todos. Sí, ese significa Todos. fútbol profesional colombiano. Ah, muchas gracias. Todos los equipos del fútbol profesional son competitivos. Equipos del fútbol profesional son competitivos. ¿Aquí qué diríamos? ¿Algunos? ¿Algunos? Algunos son competitivos. Listo. Lo mismo. Cuantificador, pues ya lo identificamos allá, ¿cierto? Todos y algunos. Le voy a poner aquí el no son para que no nos queden igual que el otro, ¿les parece? Para que miremos cómo en el cuadro también cambiaría, porque si no nos va a quedar Sí, igual que el señora. otro. Listo. Aquí, el término o sujeto. Para la primera, ¿cuáles serían? Los equipos de FPC. En ambos tenemos el mismo sujeto, ¿cierto? Nuestra cualidad, que recuerden que es como el verbo. ¿Qué diríamos del primero? Son. Son. ¿Y del segundo? ¿Sería no son? Claro, exactamente, con esa modificación que le acaba de hacer que para que no nos quedara igual, entonces el segundo sería no son.
Y nuestro predicado. Competitivos. Listo. Nuevamente, este cuantificador, ¿qué podemos decir? Universal, existencial, afirmativo, no El primero afirmativo. universal afirmativo y el otro Ajá, te recuerden la particular simbología. negativo. Para todo X que pertenece a U, entonces es de X. Y este es existencial, pero negativo, entonces, ¿cierto? Que pertenece a lo universal y niego esa cualidad. ¿Listo? Y entonces, si le vamos a hacer el cuadro de oposición, entonces aquí ya tenemos esto. Ah, es que yo no le había puesto el no a la frase anterior, ni siquiera que sí está. Entonces, ¿en qué quedamos que era esta primera proposición? Sería tipo A Tipo A, universal afirmativa, y tipo O. y tipo O, miren, particular negativo. Entonces yo me paro acá, tipo A, tipo O, y trazo la línea que los une a ellos dos. Para este caso, las premisas, Contradictoria. las proposiciones, perdón, P y Q son contradictorias. Listo. Y eso es lo que tendríamos que hacer en nuestros primeros dos ejercicios. No sé, digamos que hasta acá era lo que yo tenía. Recuerden que pues, a mí también me gusta hacer algo como muy conciso, de manera que ustedes puedan ver el video y guiarse. No sé si tienen alguna pregunta al respecto de esta explicación de estos dos primeros ejercicios. Por ejemplo, profe, en la anterior cuando colocaste el no, ¿fue por un error de redacción o uno tiene que como cuando haga el ejercicio colocar como ese no? Es No, que fue un error, fue un error. Es que vi que me habían quedado igual y dije, ah, no, no, pongámosle el no para que se diferencie y no nos quedara exactamente el mismo ejercicio anterior. Fue porque, pues por modificar la frase, pero no, ustedes no la tienen que modificar, es tal cual como ustedes la tengan. ah, listo. No sé entonces si tienen alguna pregunta. Bueno, la otra es con respecto al ejercicio número 4, y una vez lo podemos abordar acá, el complementario, perdón. No el 4, sino el ejercicio complementario. Entonces dice, cada estudiante debe participar de forma presencial, sincrónica o asincrónica en una conferencia, charla, taller, congreso o workshop de un evento de la escuela SBTI y dar respuesta a las preguntas correspondientes al ejercicio complementario de la tarea 3, que también se socializan a continuación. ¿Cuál fue el nombre del evento? El nombre del expositor, el objetivo del evento, qué aprendizaje obtuvo, ¿cierto? En un resumen de mínimo 200 palabras, máximo 300, y adicionar los pantallazos que evidencia que usted estuvo participando. Entonces, yo les he ido compartiendo en el chat de Teams algunas charlas o eventos que pueden hacer parte de este ejercicio complementario. E igual en el foro, no recuerdo si también lo dejé en el chat de Teams, pero sí estoy segura que en el foro y por correo electrónico En les el chat no, envié. profe. En el chat de Teams no, ahorita lo No. coloco. Pero en el foro y en el correo electrónico les compartí, digamos, los enlaces de las diferentes conferencias a las que ustedes pueden, pues, digamos que ya han pasado, pero ustedes, como es de manera sincrónica o asincrónica, ustedes pueden ingresar, ver los videos, pues, de las grabaciones de los eventos, escoger, pues, la charla que más les interese y hacer su ejercicio complementario. Ahorita se los pongo en el chat de Teams porque la verdad pensé que ya lo había colocado ahí. Lo hago en este preciso instante. Yo tengo una consulta respecto a eso, profe. Yo ya vi una, creo que se llama Séptima Jornada Internacional de Innovación. Al Ajá. final daban como un link como para la asistencia. ¿Eso es necesario hacerlo? Pues es bueno que lo registren. Digamos que eso no te va a, en cuanto a la tarea estoy hablando, ¿no? No, no te va a poner más o menos, pero pues sí es bueno que registres la asistencia.
ahí acabo de mandar al chat del curso, pues de nuestro chat, lo que ya les había compartido en el foro, que son los diferentes enlaces a los eventos. ¿Sí? Profe, ¿esos tienen algún día en específico? Porque dice un día, 2 días, 3 días, Es pero que no. los eventos hay veces son de 3 días, entonces los enlaces del día 1, día 2, es porque pues las grabaciones las parten, es por eso. Pero en caso tal de bueno, son grabaciones. O sea, yo sí. Sí, son grabaciones. En el Exacto, son caso del grabaciones pantallazo, yo de subo. en un día pueden haber varias conferencias, pues tú subes de la que te interesó. O sea, no es que te tengas que ver todo el video ni todas las conferencias, tú vas a elegir una conferencia. Ok. Vale, profe, gracias. Vale. ¿Listo? Entonces, pues no sé si tienen alguna otra duda o podemos dejar hasta ahí y recuerden que está programado para el próximo martes, si no estoy mal, sí, nuestro segundo encuentro, que ya entonces hablaríamos del ejercicio 3 y el ejercicio 4. Profe, una pregunta Cuéntame. sobre el cuadro que hay que pues definirlo de trazar la línea, ¿se puede subrayar o debe Sí, ser no, una línea o que se no hay muestre, o sea, inconveniente? no hay inconveniente, puedes escoger, pues digamos que como estamos en PDF o Word, bueno, lo que sea, puedes insertar línea y le pones ahí, pero que se vea, o sea, que se vea de dónde a dónde la estás Ok, trazando. listo, profe, gracias. Listo, un gusto. Ahí en el correo acabo de ingresar, dice enlaces de eventos, y dice primero un primer día, workshop de ciencias básicas, química, esos son los links, ¿no? Eso ya Es- o sea, todos esos ya se hicieron o hay forma de estar en presencial. no, esos son los que ya son de forma sincrónica, fue asincrónica, o sea, ya pasaron. O sea, en este momento no tenemos como que haya uno en curso, en este momento no hay. Ah, listo, entonces elegir uno de esos y ya hacer la tarea. Exactamente. Luis, cuénteme. Profe, pues obviamente en el cuadro, pues no entendí sí entendí lo que es la simbolización, pero cuando por decir uno da en el anunciado, si es falso o verdadero, o sea, negativo o positivo por decirlo, eh, en el término del sujeto, no entendí. Ok, entonces, ojo, no indica que sea verdadero o falso, aquí no hablamos de validez, sino hablamos de si es afirmativo o negativo, o sea, si es o no es, digamos que no lo podemos hablar como de falso o verdadero, sino como si están o no están dentro de ese conjunto, llamémoslo así, por decirlo de alguna forma. Entonces, para saber si es afirmativo o negativo, está aquí como en este verbo, ¿cierto? Entonces, mira que aquí dice son y aquí dice no son. Aquí está. Esta es una cosa afirmativa, esto es una cosa negativa, no son. Entonces, cuando hablamos de afirmativo o negativo, estamos hablando aquí. Cuando hablamos de particular o existencial, perdón, de particular o general o universal, pues, o existencial, universal, estamos hablando es acá. Si son todos o algunos. Cuando hablamos de todos, son todos. Cuando hablamos de algunos, son existenciales particulares. ¿Cuál es el negativo de una cosa general o de una cosa universal? El ninguno. ¿Sí? Tú no, digamos que no es, digamos en el lenguaje natural, uno no dice, todos los equipos no son competitivos. No, uno que dice, ningún equipo es competitivo. Entonces, el ningún me está dando un universal negativo. Cuando ya tú identifiques eso, qué tipo de proposición es, ¿cierto? Si es universal afirmativa, universal negativa, ya simplemente es que te pares acá en el cuadro con esa identificación que hiciste y traces tu línea para decir cómo son esas desproposiciones. No sé, Luis, si con eso te puede resolver la duda. Sí, señora. Igual cualquier cosa, recuerden que si de pronto no fue pues, clara en las dudas, ustedes me pueden escribir por Teams, por WhatsApp también, porque yo les he escrito y yo con mucho gusto les resuelvo las dudas que tengan. Ok, profe. Vale. Listo, entonces pues no siendo más, muchas gracias por la asistencia. Recuerden, por favor, Daniela, cuéntame. No, qué pena. Iba a mandar una Ah, gracias. vale. Ah, vale, Profe, gracias. ¿se puede volver una diapositiva un momentico? Claro que sí.
Antes, bueno, para los que de pronto ya se vayan a desconectar, les recuerdo lo de la firma de la asistencia. Por favor, recuerden que es dentro del campus, bajan a los cursos, se me olvidó cómo es que aparece el campus de ustedes. Círculos de interacción, ¿cierto? A los círculos de interacción me buscan, este está como cuantificadores Luz Adriana Sánchez, ahí yo los convoqué y ahí es donde ustedes deben marcar la asistencia. Cuéntame, Gustavo, o me devuelvo para alguna cosa en especial. ¿Vas a No, ya, apuntar profe, afuera? ya, ahí es que necesitaba tomar el pantallazo a eso. Vale, listo. Listo, muchachos. Entonces, les encargo de la asistencia, por favor, no se que entren ahí al campus y lo va. Listo, profe, muchas gracias, que tenga buena noche. Vale. Daniel, ¿me ibas a Profe, preguntar ¿la algo? asistencia está donde siempre toca buscarla? Donde siempre ha estado, en el campus, en el círculo de interacción, ahí me buscan en el CIPAS que les convoqué, que el CIPAS se llama Cuantificadores Luz Adriana Sánchez. Listo, gracias, profe. Vale, no, con mucho gusto. Que estén muy bien y estoy atenta entonces a los aportes en el foro. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, feliz noche, que Gracias, estén muy bien. doctora. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Gracias, profe.